Seguimos en la 96.1 Radio Atilra con el mero fondo y tengo el orgullo de presentar a nuestro nuevo columnista estrella, Lucho Roa, abogado. ¿Cómo venimos sumando gente a pleno? La CNN, pero en Rodríguez. Sí. Eso no sé si es bueno o malo, pero bueno, es algo. Puede ir para a nada. Sí. Como les decía, tengo el orgullo de presentar a nuestro nuevo columnista, Lucho Roa, abogado de los y las trabajadoras, docente de UBA, especializado en Derecho Laboral. ¿Cómo estás, Lucho? Hola, ¿cómo andan? Me reí por eso, estrella o estrellado, vaya a saber cómo, pero por lo pronto estoy, que eso es lo que vale. Buenísimo, gracias, Lucho, por sumarte y por aportarle un poco de criterio a este programa. ¿Cuándo le mandamos la remera al mero fondo? Y no sé, cuando la hagamos, en breve. Dale. Nos ponemos las pilas. Ya está, una vez parte del grupo no nos soltamos más. Ya se queda este programa. Ya lo fichamos. Bueno, Lucho, empezar arrancando felicitándote, porque ayer fue el Día del Abogado. Tarde, pero felicitarte al fin. Muchas gracias. Sí, fue el Día del Abogado. Recién estaba hablando un poquitito, ¿no? Qué tipo raro que era Alberdi. Hay dos Alberdi, pero aún te hablaremos de eso, de los dos Alberdi. El Alberdi liberal de la generación del 37, el que rescata a Mitre y el diario La Nación, o el Alberdi que reivindicaba Rosas y el federalismo. Los dos Alberdi. Pero bueno, es por el nacimiento de Alberdi que conmemoramos el Día del Abogado. Bueno, ¿qué tenés preparado para hoy en tu primer columna en el mero fondo, Lucho? Contanos. Quería hablar un poquito de la huelga. La huelga que en estos días hemos estado discutiendo mucho, sobre todo los compañeros de Atilra, y quería reflexionar un poquitito si no me queda grande el poncho y definirlo así, pero yo venía diciendo que tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio. Es una vieja expresión de Bertolt Brecht. Bueno, mirá, creo que es necesario repetir una vez más que la huelga es un derecho, y eso me parece que merece una reflexión. Es un derecho humano fundamental, reconocido por nuestra Constitución en el artículo 14 y 10 y en los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ratificó y que tiene igual jerarquía de la Constitución. Hace décadas que venimos hablando de la huelga y lo firmamos. Y esto precisamente, yo creo que por eso merece ser reflexionado hoy. Hoy es controvertido por quienes desprecian profundamente a los trabajadores, y lo ha sido siempre por los gobiernos dictatoriales, los gobiernos proempresarios, los que no nos dejan llegar a la casa de la lideresa. No decimos nada nuevo, pero es necesario reafirmarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una creciente avanzada del sector empresario estimulada desde los partidos de derecha, juntos sus segundas marcas como los libertarios, que vienen pidiendo a gritos que el derecho de huelga sea regulado por el Código Penal, que poco a poco esté tipificado como un delito y por ende que quienes lo ejerzan sean delincuentes que formen parte de una suerte de asociación ilícita. ¿Le suena? No es nuevo esto, con solo recordar que la matriz de nuestro Código Penal incorporó el delito de asociación ilícita ya en el año 1921. Y pensemos, esto fue contemporáneo de las huelgas de los talleres de Bacena, de la Forestal, de la Patagonia. Qué casualidad de la historia, justo a tiempo, qué conveniente, diría yo. Pero en los últimos meses venimos asistiendo a un reverdecer de la criminalización del derecho de huelga. Ojo, no estamos hablando del también constitucional derecho a la protesta, que pueden ejercer un movimiento social o un grupo piquetero. No. Estamos hablando del derecho de huelga que puede realizar un movimiento obrero organizado. La movida también la promueven comunicadores sociales, informadores de opinión de los medios hegemónicos que van creando un sentido alrededor del derecho a la protesta, no importa que sea legítima. Estas ideas resurgieron en estos tiempos a partir de la creación de una especie de liga patriótica, un grupo de tareas autodenominado Movimiento Empresarial Antibloqueo, promovido por Patricia Bullrich, y un grupo de abogados a sueldo como Florencia Arieto o Juan Beluardo. Estos nuevos comandos civiles vienen asusando denuncias penales a huelguistas que encuentran eco en el partido judicial, particularmente la justicia criminal. Está el caso del conflicto de camioneros en San Nicolás, o en el caso de Atilra, nuestra Atilra, en los Lácteos Mayol, o en este mismo momento lo que está sucediendo en Moctezuma, y en Carlos Casares con el conflicto de Lácteos Vidal. Se trata de medidas de acción directa realizadas en el marco de la ley y la Constitución. Que quede claro, Es decir, constituyen el ejercicio regular de un derecho. Mal pueden ser delitos, más cuando el Código Penal establece en su artículo 34 que no son punibles quienes obraron en el legítimo ejercicio de sus derechos. Es más, esos mismos conflictos laborales, cuyos orígenes son incumplimientos empresariales, han atravesado instancias que reglamentan la huelga, como es la conciliación obligatoria, pero en esas mismas instancias se diluyen en la intrascendencia y en el transcurso de los plazos ante la pasividad patronal, que no arrima una sola propuesta para solucionar los conflictos. Ante la negativa patronal al diálogo, las organizaciones obreras, hoy mismo, debió volver a la huelga, como han hecho otros gremios. No obstante, son perseguidos por este grupo de tareas, con la complicidad de algunos fiscales y jueces
que pretenden constituir delitos de acciones que no son delitos, arguyen bloqueos que no existen, esgrimen actos de violencia, presión, amedrentamiento que no existen, recurren a la mentira, afirman esas mentiras en las tapas de los diarios, recortan y tergiversan la realidad a su medida, dicen violencia de nuestra parte, violencia para nosotros, violencia es mentir. Ya lo dije, la huelga es un derecho fundamental, es una libertad pública que se ejerce en el ámbito de lo público y que se complementa con el derecho de reunión, con la libertad de expresión, precisamente en ese espacio público. Es una libertad que encuentra su eco en el espacio de lo público. El derecho de huelga es una anomalía, si se quiere, de nuestro Estado de Derecho, porque implica, por una parte, tensión social, porque reconoce un instrumento colectivo de presión para nivelar la balanza con las patronales. Es, por definición, una ruptura de la normalidad reconocida por la ley y la Constitución. La huelga constituye un valor civilizatorio que han conquistado nuestros trabajadores hace un siglo cuando desterraron la idea de que era un delito. Por eso preocupa también el proyecto de reforma al Código Penal propuesto por las y los senadores Carolina Lozada y Alfredo Cornejo, entre otros senadores de Juntos, que pretenden legalizar una brutal avanzada contra el ejercicio de la huelga. Ahí anda un proyecto de ley que encuentra su explicación en esta operación empresarial que decíamos, judicial, mediática, que pretenden reconfigurar las relaciones laborales colectivas. Casi un anticipo, diría yo, de lo que pretenden institucionalizar si son gobierno. El proyecto que están asusando estos senadores es escatológico. Pide prisión de 2 a 4 años al que impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial, industrial o de servicio, por cualquier medio. El libre acceso de personas, la salida de personas y de vehículos de dichas empresas o de proveedores. Bajo esta descripción entra cualquier acción sindical, elastizando hasta el paroxismo la intervención penal para reprimir al movimiento obrero. El proyecto de ley de estos senadores, que viene de la mano también de lo que dicen los amigos de la Bullrich, desnuda su intención en el primer párrafo de los fundamentos. Dada la situación económica y política de nuestro país, que sabemos que es dantesca, que existe una conflictividad sindical creciente, lo que se propone es reprimir. No resolver los problemas, reprimir. En la misma línea sugestivo como un proyecto de declaración del mismo tenor antisindical de la Cámara de Diputados, en él un grupo de diputados de la Nación, de Juntos también, qué casualidad. Frente al conflicto del Lácteos Vidal, exhortan al Estado a poner en marcha toda su capacidad para reprimir estos delitos. El proyecto de Lozada de Cornejo va en la misma línea. Es una línea de avance que preanuncia el modelo de relaciones laborales y las políticas laborales que propone la derecha que quiere ser gobierno en el 2023. Es curioso, ¿no? Son proyectos que reafirman la libertad para hacer negocios a costa de los derechos obreros. Libertad al fin. Pero la libertad del zorro en el gallinero. Claro, son liberales en los negocios, pero quieren al Estado bien, pero bien lejos. Sin embargo, llaman a los gritos a ese mismo Estado para reprimir si sus negocios son cuestionados. Claro, son conservadores de lo que tienen, además de liberales. Ahí piden que el Estado reprima el Lácteos Vidal. Sin embargo, apenas asumió Walter Correa, nuevo ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, salieron Arieto y sus secuaces a pedir que no se meta. No sea cosa que algún tiro salga para el lado de la justicia. Ese mismo Ministerio de Trabajo que conduce hoy Walter Correa organizó hace una semana y pico un Congreso Provincial de Derecho al Trabajo. ¿Sabe lo que dijo entre sus conclusiones? Que la huelga es un derecho fundamental. La huelga ha forjado el origen mismo del derecho al trabajo. Merecen por ello el más absoluto repudio las prácticas judiciales que procuran criminalizar, penalizar y encarcelar a las y los trabajadores que de forma legítima ejercen este derecho bajo las distintas modalidades que socialmente admite su práctica. Queda claro, ¿no? La huelga es un derecho y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, el axioma de la derecha es al revés, fuera de la ley todo. En general, la criminalización que se hace de la protesta es una vieja bandera de la derecha, de Perón, más o menos, de antes de Perón inclusive, como vos mencionabas, el tema de la Patagonia rebelde también, esa libertad para poder reprimir, esa libertad de los negocios. Yo creo que hasta está impregnado en todo el discurso económico que tienen. Por ejemplo, cuando hablan de inflación, a mí me pasa mucho esto de que los escucho a los representantes de derecha hablar de inflación y siempre dice, por ejemplo, que los aumentos salariales causan inflación, pero nunca dicen, bueno, causan inflación porque quieren recuperar los empresarios a través de subir los precios. Es como que no tienen ningún tipo de lugar la posibilidad del derecho del otro, de las posibilidades de vida del otro, de las condiciones de trabajo del otro, en la idiosincrasia que tienen estos tipos. Lindo tema el que pusiste sobre la mesa, el tema de la inflación y los aumentos salariales.
pero ¿sabes qué? Me ha hecho mucho ruido, porque ha habido de alguna manera, no sé si forma parte del pacto democrático de qué, pero de alguna manera lo único que se cuestionaba en los últimos años era la protesta social y los cortes de calle. Pero no, ahora estamos discutiendo algo tan elemental que se introdujo en la Constitución en 1957 con la Constitución de la Revolución Fusiladora, que es el derecho de huelga, que es un valor civilizatorio básico. A ver, yo creo que la derecha ya carece de pruritos y la derecha ya no necesita de esa culpa socialdemócrata por la cual tenía que mantener algunas formas. Ahora puede decir lo que piensa. Por eso me parece esto, como decía Brecht y comentaba al principio, ¿qué tiempos serán los que vivimos? Que hay que defender lo obvio. Ahora, esto también tiene que ver con una disputa política propia de los espacios liberales, ¿no? De los espacios de derecha, a ver quién se encrudece más y quién puede captar más votos, más votantes. Hay una disputa ahí entre Bullrich, lo planteábamos en el bloque anterior, entre Bullrich, Larreta, Milei, Espert, a ver quién se encrudece más para poder captar ese voto. Sí, concuerdo plenamente, pero lo que creo que en esta disputa, lo que está sucediendo es que la derecha pudo despojarse de la culpa, ¿no? Qué bueno sería convocar a un psicólogo y hablar de la culpa, porque puede decir realmente lo que piensa. Porque para colmo, en estos tiempos de modernidad líquida y post-pandemia, parece que ser fascista paga. Claro, el caso emblemático es el caso de Macri, que recordemos que llegó a ser gobierno diciendo que iba a hacer un montón de cosas o que no iba a hacer un montón de cosas que después terminó haciendo, y ahora dice libremente todo lo que en un momento todos sabíamos que venía a hacer, ahora lo dice sin ningún tipo de tapujo, lo dice así. ¿Vos te acordás cómo ganó el 2015? Necesitó ir y bueno, con algunos compañeros que estaban descarriados por entonces a descubrir gustos de Perón. Sí, tal cual. Necesitaba... hasta se autoproclamó peronista. ¿Qué cosa tiene el peronismo? Hay cada cacatúa que se disfraza. Bueno, ahora libremente habla de que el populismo es una enfermedad y que fue el peor cáncer que le tocó a la Argentina. Un discurso médico positivista del siglo XIX. Sí. Con esto de Macri y el peronismo, yo creo que, fíjate cómo está desnudándose la realidad, ¿no? No se bancan un peronismo que no define su rumbo, está todo bien, puede coexistir con estos energúmenos, pero ahora cuando el peronismo reafirma su rumbo, fortalece sus liderazgos y de pronto se enamora nuevamente con la sociedad, aún en un plano de hostilidad como lo que está pasando actualmente con Cristina, no, ese peronismo no lo quieren como dice Pichetto, prefieren un peronismo republicano. Un peronismo bobo, básicamente. Sí. A ver, lo gracioso es que en general el peronismo es más respetuoso de las instituciones republicanas que la propia derecha. Cada vez que a la derecha no le sale lo que quiere en política, dice, bueno, no, esto no vale, golpe de Estado, no, esto no vale, proscripción. Bueno, lo estamos viendo en el juicio de la causa vialidad. Uno ve la más grotesca y grosera violación del derecho al debido proceso del artículo 18 de la Constitución, que no es una cláusula comunista, es una cláusula ranciamente liberal, y bienvenida sea, y sin embargo han despreciado el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia. Son todas garantías liberales y republicanas básicas, elementales, decimonómicas, más aún, son del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, y sin embargo no se pueden bancar la pelusa de lo que significa el republicanismo bien entendido, porque el republicanismo hoy no se puede entender como se entendía en el siglo XIX, no hay república sin democracia, permítame el aire de Legureyo, pero hay una constitución, esa misma constitución que escribió Alberdi, estamos acordando hace un ratito, Alberdi dice que en el preámbulo escribe que hay que afianzar los beneficios de la libertad a todos, hay que asegurar, los beneficios de la libertad a todos. ¿Y qué es asegurar los beneficios de la libertad? Que la libertad no sea un derecho solamente de la clase dominante o solamente para hacer negocio. Asegurar los beneficios de la libertad, que un pibe, una pibita que no nació en cuna de plata pueda morfar, que un laburante o una laburante puedan tener trabajo, que los laburantes puedan tener un sindicato. Eso es afianzar los beneficios de la libertad en el siglo XXI. No simplemente la libertad del zorro en el gallinero para hacer negocios. A ver, nuestra derecha es una derecha que históricamente se constituye en su práctica política en solamente dos prácticas. Una es llorar, o sea, si la Constitución no me conviene, quiero otra. Y la otra es irse al pasto, bombardear la plaza, la Patagonia rebelde, proscribirte a alguien, cagarte a palos en la plaza. Es la única dos cosas que saben hacer.
Sí, igual yo creo que la constitución que la derecha tiene es la constitución que necesita. Claro que leyendo al más básico Nietzsche, nací hablaba Zaratustra, decía, el poder es y se ejerce. Llegado el momento, la derecha obviamente también se saca de encima el Estado de Derecho, lo ha hecho muchas veces, del 30 para acá. Pero lo que creo es que nuestra constitución no la hizo ni el Che Guevara, ni Fidel Castro, ni Camilo Cienfuegos. Nuestra constitución es producto de un parche que hicieron en 1957 porque no sabían qué hacer con la constitución maldita. Hicieron lo que hacen siempre las clases dominantes, esconder la historia de los trabajadores. Hoy la constitución en clave neoliberal es la de 1994. Creo que hay que reformar la constitución. Está bien, es cierto que la Constitución no ha sido un prurito para las clases dominantes, pero es la Constitución de la clase dominante y con ella nos gobierna. Otra filósofa más contemporánea diría, estos no son republicanos, son republicanos de Morondanga. Y sí, Morondanga, parece una república posible para ellos. Bueno, Lucho, muchas gracias por esta columna. No, por favor, y bueno, con los nervios del primer día. Acá estamos y gracias por llamar y por el espacio como siempre. No, gracias a vos. Tienes que ser indulgente con vos mismo porque este es el programa donde nada puede mal ir sal. Se está todo permitido acá. Acordate que en este programa podés salir bailando en el streaming. Puede pasar. Puede pasar. El baile es la continuidad de la política por otros medios. Entonces. Está perfecto. Lucho Roa, la 96.1 Radio Atilra, nuestro nuevo columnista estrella. Tiembla el destape, tiembla.